Hacerles anticipadamente por el tiempo que le dan a esta transmisión, a este ministerio de la palabra del Señor. Insisto, reitero, su servidor, el pastor Harry Villasís. Estamos muy contentos, muy gozosos, pero vamos a irnos a la enseñanza bíblica o la palabra de Dios en esta hora y quiero mostrarles rápidamente lo que será el título. A manera de pregunta, ¿qué haré? Y una decisión luego, esto haré. A manera de expresión o exclamación, esto haré. Leo nuevamente y dice, ¿qué haré? Esto haré. Bajo el tema estaremos hablando la verdadera vida del hombre o mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y vamos a ir dentro de un minutito, algo más, a la lectura bíblica donde he extraído este mensaje de la palabra de Dios para este día. El tema en sí es una frase, una enseñanza categórica de nuestro amado Salvador Jesucristo. No hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle. La verdadera vida o la vida del hombre o la mujer, del ser humano, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lo dijo Jesús en Lucas capítulo 12. Vamos a estar leyendo, haciendo esa lectura bíblica en lo que, bajo el título El rico insensato en sus Biblias o en nuestras Biblias, dice así la palabra del Señor. El rico insensato, insisto, el título, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y tú lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta es palabra del Señor. Estaba yo hace unos días atrás, justamente al inicio de la semana, si no me equivoco, realizando una de mis caminatas que he comenzado justamente al inicio, cerca ya de este verano, aquí en los Estados Unidos, ya en periodo prácticamente de vacaciones para mí, en lo que respecta a mi trabajo secular. Y estaba, como suelo hacerlo, realizar mientras camino una meditación de los proyectos, de los trabajos a futuros, de los planes, etcétera. Y comienzo a veces a meditar y algunas veces actúo hablándome a mí mismo a manera de monólogo. Comienzo a decir, pero de repente esa conversación conmigo mismo o monólogo se convierte inesperadamente en un diálogo y comienzo a decirle a Dios, ¿qué haré? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿O hacia dónde quieres que dirija mi vida en este futuro o en esta oportunidad que se me presenta? ¿Qué sería lo más recomendable? Y entonces de monólogo paso al diálogo con el Señor. Y justamente este pasaje de Lucas que hemos leído es así, es un monólogo que de repente el hombre, el principal actor o protagonista de esta narración bíblica que se torna en parábola en la parte casi final, se hace una pregunta, ¿qué haré? Pero luego, ante esa disyuntiva, ante esa problemática, toma una decisión y dice, esto haré. Vamos a estar hablando justamente acerca de ese desenlace, de lo que se le presentó a este hombre llamado, a un hombre rico, se le llama, o bajo el título como insensato, y cuál fue el final, o el desarrollo y el final de su vida. Estamos hablando entonces acerca de esto, ¿qué haré? ¿Qué haré? El título y la decisión bajo exclamación o entre exclamación, signos de exclamación, esto haré. Todos los pensamientos privados conducen a acciones concretas y estaba pensando justamente en eso. Los pensamientos personales nuestros, como les dije a manera de monólogo, muchas veces los pensamientos nos llevan a tomar decisiones. Por ejemplo, el prepararnos en alguna carrera o en algún estudio, el optar por escoger un trabajo o aceptarlo o desarrollarlo, alguna tarea dentro del hogar,
sencillo, ayudar en el aseo de la casa. Muchas veces decimos, ¿lo haré o no lo haré? Y una vez digo, esto haré, sí, tomo una decisión y lo hacemos. En la vida ministerial puede ser igual. Muchas veces vamos a determinarnos conforme a lo que hemos pensado hacer. Vamos a tomar decisiones. Los pensamientos privados conducen a acciones concretas. Y efectivamente, el hombre de la parábola, dice la escritura que era un hombre rico. Pero el contexto de esa parábola, donde Jesús fue motivado a narrársela a aquellos que estaban presentes, era que había notado seguramente una actitud de avaricia o de codicia entre dos hermanos que se acercaron a él disputando la repartición de una herencia. Eso está desde el versículo 13 en adelante y creo que lo alcancé a leer de la mejor manera para que usted lo haya podido entender. En todo caso está en su Biblia, Lucas capítulo 12, desde el versículo 13 en adelante. Dos hermanos y uno de ellos se acercó a Jesús y le dijo que el hermano necesitaba repartir, que él quería que su hermano reparta con él su herencia. Jesús no vio con buenos ojos esa petición porque a Jesús nunca le ha caído bien una actitud de avaricia o de codicia. En todo caso, Jesús está siempre en contra de eso. Es lo que podemos entender allí. Y el Señor les respondió, ¿quién me ha puesto ante ustedes como juez o como partidor? Y entonces comenzó luego, en base a eso, a narrarles una parábola. Vamos a estar un poquito hablando de esta parábola, pero ir desarrollando algunas ideas que tengo aquí. Quiero recordarles el tema de esta mañana o tarde. La verdadera vida del hombre o de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso está allí en la misma parábola y es la frase que engloba la enseñanza principal de la misma. Quiero que la tengamos presente porque es el tema y la enseñanza principal de Jesús a través de la parábola. La verdadera vida del hombre o de la mujer no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerden que según el pensamiento del hombre, así será su vida. Lo dice la Escritura también en el libro de Proverbios. Según el pensamiento del hombre, lo que el hombre conciba en su mente, lo que el hombre considere ser parte de su vida, eso es lo que va a poder producir o llevar a cabo. Por ejemplo, hay un personaje en la Biblia que es muy parecido a este rico insensato de la parábola. Mientras estaba meditando en este mensaje, vino a mi mente un hombre llamado Nabal. Nabal, ese nombre significa justamente insensatez. Voy a hacer corta esa narración, pero David tuvo que enfrentarse a este hombre llamado Nabal. Cuando David huía de Saúl el rey, David estaba siendo perseguido a muerte y estuvo escondido por los parajes, por los desiertos y con un grupo de fieles seguidores. Y por supuesto necesitaba sustento estando en el campo a la intemperie y en algún momento estuvo cuidando el rebaño o los rebaños de este hombre rico llamado Nabal. David sintió la necesidad en algún momento de pedir al dueño de la finca o de la granja o de la hacienda que se le permitiese tomar leche del ganado o comer carne del ganado, alimentar a su tropa, a su pequeño grupo que lo seguía, y mandó ciertos emisarios para hablar con Nabal. Nabal se rehusó rotundamente a ceder de sus propiedades. Y cuando nosotros leemos ese pasaje en Primera de Samuel capítulo 26, nos vamos a notar la manera grosera, tosca, egoísta que reflejaban las palabras de este Nabal. Él pudo decir, ¿cómo voy a compartir mi leche? ¿Cómo voy a compartir mi pan con unos desconocidos? El producto de mi esfuerzo. Y en todas esas expresiones podemos notar lo que había en el corazón o en la mente de Nabal. Se creía muy dueño de sí mismo, era un hombre rico y seguramente pensaba que sus propiedades eran todo, que su confianza estaba en los bienes materiales. Es lo que da a entender, y yo quiero resaltar esa parte. Este era Nabal, cuyo nombre significa insensatez, era un hombre insensato. Se parece mucho al hombre de nuestra parábola porque era insensato, era rico, egoísta, hasta avaro, porque pensaba que tenía mucha inclinación hacia las cosas materiales. Su Dios eran las riquezas, amaba las riquezas, era un necio, es decir, que no tenía a Dios, ni temía a Dios, y era hasta de paso disoluto, porque llegó a la muerte embriagado. Era un hombre que inclinado hacia la borrachera. Y otra cosa más que se parece al hombre de la parábola es que la muerte lo sorprendió.
le llegó en un momento en que él no esperaba. Así tenemos entonces esta parábola y yo quiero ir directamente a 3 puntos. ¿Cuál era la actitud con respecto a las riquezas materiales del hombre insensato? Número 1, ocupaban toda su atención y pensamiento. Es decir, que la devoción del hombre insensato de la parábola del rico insensato eran las posesiones materiales. Su devoción, su Dios es o era el dinero. Esa es la fisonomía de este hombre, el rico insensato de la parábola de Lucas capítulo 12. ¿Cuál era la actitud con respecto a las riquezas materiales? Ocupaban toda su atención. Para él, las riquezas materiales eran las que determinaban su vida y la felicidad. También le brindaban, él pensaba que le podían brindar un bienestar, seguridad y hasta un futuro seguro. Él proyectó su vida y dijo, esto haré. Y dijo en cierta ocasión, alma mía, regocíjate, goza, come y bebe, tienes muchos bienes para ti. Él pensó en una vida prolongada. Él imaginó que todo eso que tenía le iban a dar no solamente la felicidad en el tiempo en que estaba viviendo, sino que podía proyectarse hacia un futuro lleno de dicha. También la actitud que tenía le convertía él en su entender. Era rico ya y la cosecha dice que le había producido mucho. Ya era rico antes de esa cosecha abundante y él proyectó un crecimiento de sus almacenes, donde guardar toda esa cosecha abundante que le había llegado. Se creía ser rico, más el Señor en la parábola termina diciendo que no era rico para con Dios. Y justamente cuando yo meditaba en esa caminata última, estaba meditando conmigo mismo acerca de esta marcada diferencia y con la última crisis sanitaria, pero también económica que están en muchos rincones del mundo, en muchos países. La brecha entre ricos y pobres se ha ampliado. Está cada vez más polarizada. Los ricos han aumentado y los pobres también han aumentado. La clase media, si antes, unas décadas atrás, decía que estaba a punto de desaparecer, yo creo que ya ha desaparecido por completo o está a punto, muy cerca de desaparecer. Y entonces pensaba justamente en esta tremenda brecha que hay entre ricos y pobres, en esta disparidad, y me hacía la pregunta, y inmediatamente vino la respuesta de parte del Señor. Muchas veces nosotros, en términos humanos, pensamos que el rico es solamente el que tiene las propiedades, los bienes en abundancia, bienes materiales. Pero para el concepto que Dios o el criterio que tiene el Señor es muy distinto. Se puede ser rico, lleno de posesiones materiales en esta tierra, pero se puede ser pobre para con Dios. Y este rico de la parábola, entre comillas, realmente resultó ser pobre delante de Dios. Lo convertían en un rico pobre, que podríamos llamar como una paradoja. Ciertamente lo era. En cierta ocasión, de hecho, un multimillonario aquí en los Estados Unidos llamado Ted Turner, en una conferencia para graduados en la Universidad de Emerson en el año 2000, él pudo decir lo siguiente: todo es relativo. Me siento y digo, solo tengo 10,000 millones de dólares, pero Bill Gates tiene 100,000 millones. Me siento como un fracasado total en la vida. Por lo tanto, los millones no te hacen feliz. Si te preocupa que alguien tenga más que tú, por tanto, no caigas en la trampa de medir tu éxito por el logro material que obtienes, dijo Ted Turner en una conferencia en la Universidad de Emerson, Universidad de Emerson en Boston. Y efectivamente, los bienes materiales no le dan al hombre la felicidad. Los bienes materiales han sido dados por Dios para que nosotros disfrutemos de ellos, pero no está allí el centro, no consiste la vida del hombre en la abundancia de bienes que posee. ¿Cuál es la opinión de Jesús con respecto a los bienes? ¿Cuál es la opinión de Jesús con respecto a los bienes materiales? En primer lugar, la opinión que Jesús da acerca de la avaricia o la codicia, que nunca es bien vista por él. Lo dijimos también al inicio. El Señor totalmente desaprueba la avaricia, que es idolatría, dice la Escritura de paso. Es decir, ese deseo desmedido de acumular bienes materiales. Solamente pensando egoístamente lo que sucedió con el rico de la parábola y también con Nabal, pensando solamente en que los bienes
se los ha adquirido uno y que solo pertenecen a uno y estos van a darle la felicidad que uno merece o busca. Es decir, es siempre apuntando hacia uno mismo. Eso significa egoísmo, avaricia, codicia, la necesidad de tener más y más riquezas o bienes materiales. Jesús estuvo totalmente en contra de esta actitud. Dice también, Jesús les llama necios, pues Dios no haya cabida en ellos. Le llamó necio. Cuando se interrumpe el monólogo en la parábola, entra Dios a hablarle y dice, pero Dios le dijo necio. Es decir, que se convirtió en ese momento, o Dios intervino en el monólogo de este hombre rico insensato, y Dios le dijo necio. La primera palabra que le dice necio es la misma palabra que aparece en el Salmo capítulo 14, versículo 1, en la primera parte que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, un necio que no tiene a Dios en su vida, que no ha incluido, que no ha contado con Dios en su vida, o que tiene a Dios fuera de su vida. Esto es necio. Es decir, que este hombre de la parábola no consideró a Dios en sus planes. Pensó que lo tenía todo bajo control. Lo tenía supuestamente fríamente calculado. Había tenido una gran cosecha, tenía abundancia de bienes para vivir muchos años y para disfrutar la vida. Y quizás pensó, y para dejar mis herederos, los que vengan después de mí, van a gozar de todos estos bienes. Pero lo que nunca imaginó es que la vida no la tenía él comprada. Algo más que Jesús le dijo, que el verdadero valor de su vida estaba mal orientado. Es lo que quiso decirle Jesús. En la parábola, la enseñanza que nos da Jesús es que la vida de este hombre estaba mal orientada. Estaba orientada hacia las posesiones de este mundo. Tenía un enfoque terrenal. No había entendido que el proveedor, el dador de todos los bienes y de todas las riquezas es Dios. Y que Él las ha dado con el propósito de que el hombre, el ser humano, podamos ser administradores de las mismas. Que no somos dueños de las cosas que vienen a nuestras vidas, que son bendiciones que sabemos o que necesitamos saber administrar y canalizar mientras estamos en esta vida terrenal que es corta, verdaderamente corta. En tercer lugar, ¿en qué consiste? Nos deja la pregunta cuando dice Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nos deja o me plantea la pregunta a mí, y creo que podría plantearnos a todos la pregunta, y entonces, ¿en qué consiste la vida del hombre? Cuando ya Jesús dijo que la abundancia de los bienes materiales, en ello no consiste la vida del hombre. Entonces, ¿en qué consiste? A manera de pregunta también me hago esta, y la respuesta es, la verdadera vida está escondida en Cristo. Jesús nos trajo el evangelio y nos predicó la palabra, y luego ofreció su vida en sacrificio y resucitó al tercer día para consumar la eterna salvación de la raza humana, mayormente de los que hemos creído en él, para ayudarnos a entender que la verdadera vida del ser humano y ahora del creyente, nosotros, los hijos de Dios, de manera particular, es que nuestra vida, o la verdadera vida, o la vida que verdaderamente vale, que tiene sentido, está escondida con Dios en Cristo. O está escondida con Cristo en Dios. Dice Colosenses 3:3. Y dice que la escritura ahí en ese mismo pasaje de Colosenses, que tenemos que poner la mira no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, no en las cosas de acá abajo, porque todo es temporal aquí en la tierra. Nuestra vida se agota, se nos va, y los bienes que podamos adquirir o que podamos alcanzar o tener serán para el disfrute de una vida, sí, temporal, pero también para compartir con aquellos que no tienen. La Biblia dice, y el apóstol Pablo nos habla diciendo que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Lo que significa que si Dios ha provisto un techo, un alimento y un vestido, y Él lo va a hacer, Él va a cuidar de sus hijos, de sus criaturas, estemos contentos y vivamos, si es necesario, con el día a día. Si podemos proyectar un futuro mejor, sin descuidar que Dios es el Señor y Él está en control y Él es el verdadero proveedor de todas las cosas. Y finalmente estamos hablando en qué consiste la verdadera vida. Dice, la verdadera vida está escondida en Dios y que nosotros somos, ¿en qué consiste la vida? En entender que somos simplemente mayordomos
o administradores de los bienes y recursos que le pertenecen o que nos vienen de parte de Dios. Ahí tenemos esos bienes. Podríamos hablar de un montón de bienes, no solo monetariamente, sino que podríamos hablar bienes inmuebles, podemos hablar de transportación, vehículos, podríamos hablar de muchos tipos de bienes, incluso recursos intelectuales, recursos materiales, otros, e inclusive el tiempo. Es un recurso valiosísimo, escaso por cierto, dentro de nuestra propia vida, en el marco de nuestra vida, un tiempo sobre esta tierra muy breve, estamos de paso simplemente, y muchas veces la vida se nos puede agotar bajo los designios de Dios en el momento en que menos esperamos, como le sucedió a este hombre, a este rico insensato. Y entonces los bienes como el tiempo, los recursos como el tiempo, dice la Escritura, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que saber hacer uso del tiempo y aprovechar las oportunidades que se nos presentan en esta vida, ya hablando en términos cristianos, hablando para la iglesia de manera particular. Por supuesto, para los amigos que estén escuchándonos, cuán importante es que nosotros entendamos que la vida es breve y que Dios nos las ha entregado para que nosotros podamos usar ella y nuestros recursos para los propósitos divinos, para los propósitos eternos, si entendemos que somos parte del reino de los cielos. El cumplimiento de su voluntad es otra. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la vida del hombre o la mujer según Dios? Estamos respondiendo a la pregunta. Consiste en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Allí se encuentra justamente la dicha eterna para el individuo. En el cumplimiento de la voluntad de Dios que le da al creyente, al hombre o mujer que se rinde delante de Dios después de haber reconocido a Jesús como Salvador y entiende que se convierte en un hijo de Dios y parte del reino, y que todas las posesiones que han sido adquiridas en la vida pasada o que seguirán siendo adquiridas en base al trabajo, en base al esfuerzo, no negamos eso, siempre serán de Dios y para el uso de Él, para su gloria. Que nos ha llamado no a creer que somos dueños o poseedores de algo, como para poner nuestra confianza o nuestra seguridad en las riquezas materiales que son inciertas. Son inciertas. Hoy están y mañana alguien, después de haber sido millonario, podría ser el más pobre de este mundo. Pero la riqueza que es según Dios, esa no cambia. Esa riqueza permanece. Los bienes espirituales son las mejores inversiones que podemos hacer en el banco del reino de los cielos, donde el ladrón no entra a robar. La polilla ni el orín corrompen esa riqueza. Dijo el Señor Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está el tesoro nuestro? Hay muchas veces que están cifrando sus esperanzas en esta tierra y están haciendo planes a largo plazo, contando con que las riquezas podrían durar siempre. No hay nada mejor que vivir del día a día confiando en la bondad y en la misericordia del Señor, en una total dependencia de Él. El cumplimiento de su voluntad, por eso, es lo que da la verdadera dicha o la felicidad eterna al creyente, al Hijo de Dios. 3 preguntas, y las voy a enfatizar rápidamente, ya casi para cerrar. La primera pregunta: ¿cuál era la opinión de Jesús con respecto a aquellos que tienen una actitud orientada hacia las riquezas materiales? Vimos la respuesta. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en esa parábola acerca de este hombre rico? Una segunda pregunta. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca? ¿Cuál es la opinión de Jesús con respecto a aquellos que viven orientados hacia las riquezas materiales? Y una tercera pregunta: ¿en qué consiste la vida del hombre o mujer según Dios? Recuerden, ¿en qué consiste? Jesús dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿En qué consiste? Consiste entonces en que la verdadera vida se encuentra en Dios, en aquellos que le aman, en aquellos que le sirven, en aquellos que están dispuestos a compartir en un momento determinado
ante la necesidad de los demás, en aquellos que no escatiman esfuerzos, no solo económicos, sino de todas las facultades, del tiempo, la energía, para que el reino de Dios sea extendido. Que no viven pensando en que todo lo que tienen le pertenecen a ellos mismos, sino que han reconocido que Dios es el dueño de todo lo existente y que nosotros los creyentes somos simples mayordomos de todos esos bienes. Nos lleva a una aplicación. Recuerde, ¿qué haré? Esto haré. Nuestros pensamientos concretos, nuestros pensamientos internos o privados determinan acciones concretas. La vida nos va a presentar siempre oportunidades. No todas a veces vienen encausadas dentro de la voluntad del Señor. Nos tenemos muchas veces que hacer la pregunta en nuestra meditación diaria, a cada paso que vamos, mientras los tiempos van cambiando y el Señor nos va mostrando diferentes realidades y cómo su plan perfecto va llegando a la consumación, cuando su reino pareciese estar tan cerca a las puertas para ser establecido aquí sobre la faz de la tierra, después de que la iglesia haya partido y se haya reunido con él. Nosotros no tenemos que plantear la pregunta, ¿qué haré? De acuerdo a la voluntad de Dios, tomar decisiones y decir, esto haré. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. Tenemos que apartarnos a manera de aplicación de la avaricia o de la codicia por las posesiones terrenales. Mucho peor, creyendo o confiando que estas son las que nos dan la verdadera felicidad. La felicidad del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia es idolatría y los avaros no tienen parte en el reino de Dios. Primero a los Corintios capítulo 5 versículo 10 se enumeran entre adúlteros, idólatras, borrachos, ladrones, también los avaros no tienen entrada o no tienen parte en el reino de Dios. ¿Cuál es el criterio de Dios sobre quienes son verdaderamente ricos? Importante. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3. Los creyentes de la iglesia decían, yo soy rico, no tengo necesidad de nada, y el Señor les dijo, eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. Hay muchos que se ven en opulencia y piensan que no tienen necesidad de ningún bien material, cuando interiormente pueden ser considerados o catalogados por Dios como pobres. Los criterios del Señor son distintos a los criterios humanos. Es preferible, diríamos, ser pobre aquí en la tierra o vivir de una manera modesta, pero tener la riqueza espiritual que es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos otros. El rico y Lázaro. El rico vivió en esplendidez, en sus deleites. Lázaro era un creyente pobre, mendigo. Vivía a la puerta anhelando recibir por lo menos las migajas de este rico insensible que creyó que sus bienes lo tenían todo. El resultado final: perdió su vida y fue al lugar de tormento. Lázaro fue retribuido por su fe a la presencia de Dios. El rico de nuestra parábola, la muerte lo sorprendió y seguramente se fue a un lugar de tormento porque vivió para sí una vida egoísta. La verdadera riqueza se encuentra en Jesús y el cumplimiento de su voluntad. Hermano y amigo, ¿cuánto estás caminando en pos de esa voluntad? Estamos viviendo en tiempos críticos, decisivos, en que tenemos como creyentes tomar una decisión. Pero antes de tomar tenemos que procesar mentalmente esa decisión y como creyentes buscar esa dirección.
para tomar una decisión adecuada, correcta, alineada a la voluntad de Dios. No hay tiempo que perder. Hay quienes están todavía entretenidos en las cosas de este mundo. Y estoy hablando con la iglesia. Muchos creyentes han perdido la correcta perspectiva y están viviendo en esta tierra como que si les tocase todavía o tuviesen muchos años más para seguir amasando fortunas. Y viven solamente para acumular riquezas. Necesitamos hacer tesoros en los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no saquean ni roban. Hay que vivir no como necios, dice la Escritura, sino como sabios. Lo opuesto a necios es sabio, sabio, porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y aquellos que le temen al Señor, delante de la vista del Señor, son considerados sabios. Lo opuesto a este rico insensato, necio, lo opuesto al insensato de Nabal, lo opuesto al personaje del rico y Lázaro, lo opuesto son los sabios, los que aprenden a redimir el tiempo, los que hacen uso de todas las oportunidades que el Señor nos presenta, aún en tiempos críticos o difíciles como estos. Por ejemplo, hacer uso de los medios, predicar el Evangelio en tiempos como estos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, prepararnos para lo que haya que venir, porque vendrá tiempos más difíciles y tenemos que estar preparados espiritualmente, tenemos que solidificarnos en la fe, afirmarnos en la fe, porque vendrán tiempos difíciles, aún más difíciles, podrían llegar y tenemos que estar preparados por lo que nos toque vivir. En el Señor Jesucristo está nuestro respaldo, está nuestro refugio, ahí está nuestra esperanza. Y quiero hacer una oración junto a ti, mi hermano, para que el Señor nos dé esa fuerza y esa determinación para hacer lo que tenemos que hacer en tiempos como estos. ¿Qué haré? Me pregunto. Y llegamos a la decisión, a la determinación. Esto haré. ¿Qué harás tú, mi hermano? ¿Qué harás tú con tu vida en los próximos meses, años, décadas, si te tocase alcanzarlas o vivirlas? Quizás yo no tenga muchas décadas por delante. No sé. Es incierto. Pero hay algo que he decidido hacer. Esto haré. Me voy a seguir preparando para poder seguir sirviendo a Dios en el área que me toque hacerlo, en lo que tenga que hacer o lo que Él me llame o me permita hacer. Esto haré. Haré que el reino de los cielos, con mi aporte, con mi granito de arena, siga extendiéndose sobre la faz de la tierra. Y no voy a escatimar energía, ni fuerza, ni capacidad intelectual, ni aún riqueza material o financiera que esté a mi alcance, en mayor o menor grado, no importa. De lo que Él me haya dado, compartiré con otros, con los necesitados, para que el reino de los cielos siga extendiéndose y el nombre del Señor siga siendo glorificado en toda latitud, en todo lugar. Te invito a hacer una oración, mi hermano querido. Medita en esta pregunta. ¿Qué harás? Y toma tú la determinación, recordando que la verdadera vida o la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. La verdadera vida es hacer la voluntad del Señor. La verdadera vida consiste en vivir contento, con alegría, con lo que tenemos hoy y compartir aún de lo que Él nos da, sea mucho o sea poco. Él nos sostiene y podemos compartir con otros nuestro pan. Que Dios te dé esa sabiduría y nos dé la sabiduría para vivir así el resto de nuestra vida cristiana. Y mi amigo que has escuchado, familiar querido, el tiempo nos está indicando que son momentos difíciles para la historia del mundo y que no es sabio, no es sensato vivir solamente para acumular riquezas, porque serías pobre para Dios. Hay que acumular tesoros en el cielo para ser considerado rico para Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta tarde
y noche para algunos que están en Europa, de habernos permitido compartir, Señor, tu palabra. La enseñanza medular que nos queda en la frase, porque la vida del hombre o de la mujer no consiste en la abundancia de bienes que posee. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a vivir con sabiduría. El tiempo que nos reste de vida, podamos, Señor, entregarte los mejores réditos, poder llevar para ti abundante fruto para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, buenos mayordomos de los recursos que tú has puesto a nuestra mano, a nuestro alcance. Que podamos vivir, Señor, con visión de reino, el reino de los cielos. Que podamos buscar el reino de los cielos y su justicia, entendiendo que todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Que no vivamos afanados, que no podamos ni dormir siquiera o conciliar el sueño si no tenemos lo que quisiéramos, Señor, sino que confiemos enteramente en ti, dependamos en todo tiempo que tú suplirás. Filipenses 4:19, todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias, Padre bueno, por ayudar a nuestros amigos a entender que la vida consiste en tener en Cristo, porque nuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos los hermanos y amigos que se nos han conectado, y quiero ya prácticamente pasar a despedirme. Recuerden, esta transmisión es posible primeramente por la misericordia del Señor y también por el trabajo magnífico que realiza mi esposa detrás de bastidores. Ella hace una labor magnífica, todas las presentaciones. Doy gracias a Dios por el apoyo que tengo de ella. Como dice la Escritura, me ayuda y idónea. Saludo a todos los pastores consiervos que de alguna manera también están o estarán escuchando esta transmisión. Un abrazo fuerte a la distancia. Miembros de mi familia, miembros de las iglesias en Ecuador, aquí en los Estados Unidos, la iglesia Casa del Rey, y mis hermanos queridos en Europa también, como he mencionado algunos. Que Dios los bendiga grandemente, que tengan una preciosa semana y seguiremos aquí firmes y constantes, como dice la Escritura, 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo, dice la palabra de Dios, que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios los bendiga. Adelante. ¿Qué haré? Esto haré. Dios los guarde a todos.